Cantares capítulo 2. Hoy vamos a empezar con la parte A del capítulo 2, donde vamos a ver la relación Cristo y la iglesia. Y en los videos que siguen, entonces vemos la relación hombre-mujer, como lo hicimos en el capítulo 1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Una flor sencilla entre todo ese mar de desierto, por decirlo así. O sea, hablando de una posición humilde, es la posición que debe de tener la iglesia en este tiempo, en este terrible mundo. Una rosa que sobresale, una flor que llama la atención porque es hermosa, colorida, en el contrastante entorno desértico, amarillo, color tierra. Dice, yo soy esa rosa, yo soy como ese lirio. Eso en el que se centra la atención dentro de toda esa grande extensión. Entonces, la iglesia, eso debe de ser en este mundo. Ser como una rosa, como una flor en medio de ese desierto. Florecer. Dar su aroma, florecer, crecer, pero tener un buen crecimiento, no solamente numérico, sino crecer también en santidad, crecer en devoción, crecer en lo que Dios nos ha pedido, convertirnos en una iglesia sin mancha y sin arruga, ser una flor, algo tan natural, tan bonito, tan colorido. Dar una buena aroma, esa buena aroma es predicar netamente el evangelio de una manera como es, no adulterarlo, no rebajar el evangelio, sino dar un alimento sólido. Ese es un buen aroma. Una iglesia que no se deje opacar, que no se deje seducir ni conquistar por las corrientes mundanas, ni por las corrientes de las iglesias light, las que ya han decidido relajarse, sino que la palabra de Dios sea la bandera de esta iglesia, para que entonces la iglesia pueda decir que es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, lo que sobresale de este mundo. Hay bares, hay cantinas, hay discotecas, hay tugurios, hay casas de citas, hay muchas cosas llenas de maldad, llenas de situaciones terribles que alejan al hombre de Dios, que debe de resplandecer. La iglesia debe decir, hey, yo soy eso precioso en este mundo. Yo soy la rosa de Sarón y soy el lirio de los valles. Entonces, trabajemos en conjunto, todo el liderazgo, el pastor, los líderes, los asistentes, los ministros, todos los jóvenes, los adolescentes, para que la iglesia se convierta en esa belleza. O sea, algo impactante es que en ese texto la mujer dice, yo soy la rosa de Sarón. O sea, tiene un sentido de autoridad, de poder, de autodescripción, y la iglesia eso debe de decir, yo soy esto, y esto es lo que Cristo quiere. Entonces, ¿qué dice nuestra iglesia que es? ¿Es nomás un lugar de reunión? ¿Es nomás un lugar de entretenimiento? ¿Nuestra iglesia es un lugar solamente social? ¿Nuestra iglesia es una pasarela de modas? ¿Nuestra iglesia es una cueva de ladrones? ¿O nuestra iglesia qué es? Pero maravilloso sería que dijera, nuestra iglesia es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Es lo más hermoso y maravilloso que puedes encontrar en este mundo terrible. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, ¿no? Entonces, ahora la iglesia está hablando del fruto que Dios quiere que demos. Y esa es la que la va a distinguir. El fruto de la iglesia. No que el templo esté muy bonito, que todo esté con cosas muy caras. No, ¿qué va a distinguir la iglesia verdadera? ¿El poder económico? No. Ni el poder social, ni la clase, ni nada. Sino el fruto es la que va a distinguir el lirio
de los espinos. Entonces la iglesia de Dios tiene que dar fruto para distinguirse de los demás. Así es mi amiga entre las doncellas. Es tener esa relación íntima con Dios para saber sus planes, entenderlos y llevarlos a cabo. Como una pareja que camina de la mano. La iglesia va tomada de la mano de Dios. Entonces, si hay algo hermoso en este mundo lleno de espinas, lleno de abrojos, es la iglesia. Ya que por medio de ella que encontramos salvación, comunión con Dios, debemos aferrarnos a la iglesia. Sanidad, esperanza, salud. Encontramos equilibrio en la iglesia. Entonces, sobresale la iglesia de todo lo demás. Y la iglesia debe ser amiga del dueño, es decir, de Dios. Entonces, ¿cómo ve Dios la iglesia? Es una rosa, cuando Dios está volteando hacia el mundo, es la que está llena de vida, llena de esperanza, y así la debemos de vivir nosotros. Como Dios ve la iglesia, lo que Dios espera de la iglesia. Y luego le responde, ¿no?, la iglesia al Señor, como el manzano entre los árboles silvestres. O sea, ¿cómo ve nuestra iglesia a Cristo? No solamente cómo ve la organización, cómo ve el proceso, cómo ve el crecimiento, cómo ve las estadísticas. ¿Cómo vemos a Cristo? Porque Él es el árbol de vida. Porque aunque hay muchas creencias, hay muchas religiones, pero Cristo es como el manzano entre los árboles silvestres. O sea, es el único que da vida. Cristo no es un árbol que salió por salir. Porque esos son los árboles silvestres. Nadie los puso, salieron. Ahí están. Él es un manzano. Alguien lo plantó. Por eso la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, que lo mandó para salvar a la humanidad. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Isaías dijo de Él que era el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces no fue alguien silvestre. Él fue alguien planeado para nuestra salvación. Así es mi amado entre los jóvenes. O sea, ¿cómo ve la iglesia entonces al Señor? Bajo la sombra del deseado me senté. Cuando dice así es mi amado entre los jóvenes, es que vamos a amar lo antiguo de la palabra de Dios y no cambiarlo por lo joven, por lo nuevo, sino saber que esa palabra permanecerá para siempre. Entonces, Él está por encima de la modernidad. Él está por encima de las tendencias. Él está por encima de lo nuevo. Así es nuestro amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Imagínense, o sea, cuando está hablando de un manzano que da sombra y que la sombra es vida en aquel contexto, donde es raro, es escaso. Entonces, la iglesia debe de ver hacia Cristo como quien nos cobija y nos da descanso de este mundo tan perverso, que está sólidamente plantado por los fundamentos de la palabra de Dios, que nadie le puede quitar su lugar. Y ahí es donde descansa la iglesia. La atacan las leyes, lo atacan las tendencias, todo lo ataca, pero ese árbol, ese manzano, sigue firme. Entonces la iglesia, para estar firme, debe de estar bajo la sombra. Y cuando habla de sentar, es descanso, pero reinando. No es un descanso pasivo, no es un descanso estéril, ni es un descanso de derrota, es un bajo la sombra del deseado reino en ese trono. Estoy sentado con Él. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Es decir, su palabra, su mensaje, su evangelio es algo que me va a ayudar a ser feliz, que me conviene, que me va a dar vida, que me nutre. Porque eso es lo que yo le hablo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Me es dulce al paladar su castigo. No deseches el castigo de Dios, porque Dios al que ama castiga. No deseches la reprensión. No, o sea, todo eso es dulce para mí, es un alimento sólido, es un alimento fuerte.
Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Esta frase también, que la vemos regularmente, hay algo aquí muy especial porque cómo ve a la iglesia a Cristo. Debemos entender que la iglesia es ese banquete donde hay todo, ahí encontramos todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si hay algo que distingue la relación entre el ser humano y Dios, es que su amor es la bandera, porque no nos lo merecemos, no lo merecemos. Entonces, la iglesia debe de saber que ahí hay de todo, dones, ministerios, operaciones, como dijo el apóstol Pablo, acciones, mover del Espíritu Santo, milagros, mensaje, consejo, sabiduría, motivación, es un banquete. Cuando yo llego a la iglesia hay un banquete, hay quien ayudar, quien te va a ayudar, hay quien te va a motivar, tú vas a motivar a otros, alguien va a predicar, otros van a oír, alguien va a cantar, alguien va a adorar, alguien va a danzar, alguien se va a entregar a Cristo. Hay un banquete, porque eso es lo que nosotros hemos recibido cuando vamos a la iglesia. Ahora, alguien que ve a la iglesia como ir, sentarse y estar ahí, eso no lo ve como un banquete. Ellos lo ven como un restaurante donde saben que van porque tienen que comer, pero la comida no les gusta tanto, pero no hay otra cosa. Pero cuando entendemos que Dios nos llevó a la casa del banquete, decimos, aquí yo voy a encontrar todo. No ocupo nada de afuera. No ocupo nada. Es un banquete aquí. Si no hay pareja, Dios te la va a dar. Si no hay esperanzas, Dios te la va a dar. Si no hay ilusiones, Dios te la va a dar. Si hay tristeza, te va a dar la risa. Te va a dar la felicidad. Es un banquete. Entonces, ese es lo que la iglesia es para nosotros. Ahí encontramos todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, su bandera, dice, sobre mí fue el amor. Porque no nos lo merecemos. No somos dignos, pero Él nos invita, Él nos lleva a su iglesia. No debemos de creernos, no debemos de ser arrogantes, egoístas, ni nada de eso. Porque Él es el que nos llevó, no llegamos nosotros. Él nos permitió la vida para llegar a esa iglesia, a esa casa. Entonces estamos ahí, gracias a Dios. No podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, porque ahí están sus caricias, sus halagos. Ahí está todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, que la bandera tuya no sean los problemas, ni las situaciones, ni las peleas. Que nuestra bandera sea el amor que le tenemos a la obra de Dios. Que nuestra bandera sea cuidar la iglesia, servirla, darnos a ella, amarla, respetarla. Que esa sea nuestra bandera. Que se vea. Porque las banderas de las que hablan ahí no eran banderitas. Eran banderas que se clavaban en los montes y los miraba todo el mundo. Era una señal de posesión. Esa que sea nuestra bandera. Y que nada nos separe de esa relación con Dios. Sustentadme con pasas, dice la iglesia, confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor. O sea, la iglesia debe de seguir buscando la presencia de Dios, debe de ser su alimento de día y de noche. Susténtame con paz, o sea, que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos llene, nos fortalezca, nos guíe. Porque si no me confortas, dice, estoy enferma de amor, voy a morir, necesito de ti. Necesito alabarte, necesito servirte, necesito sentirte, necesito gozarme, necesito tus promesas, susténtame, manténme firme, manténme de pie, manténme fuerte, susténtame porque necesito la vida de iglesia. Entonces, cuando alguien abandona la iglesia, va a morir. Cuando alguien abandona la palabra de Dios, va a morir, se va hundiendo, se va hundiendo. Así dice Proverbios. Abandonas lo de Dios y te vas hundiendo aunque no te das cuenta. Y el camino es muerte. Entonces, verso 5, debemos de pedirle a Dios que nos sustente. Que no caigamos en una confianza incorrecta. Y luego dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. O sea, está hablando de una... que Dios te cobije, que Dios cobije la iglesia, la sustente. O sea, Cristo es el que nos motiva a seguir adelante, el que nos da el esfuerzo. Su presencia es poderosa.
Debemos de sentirnos cobijados, estar entre sus manos, porque ahí nadie nos puede quitar. Que nuestra vida esté escondida en Cristo. La iglesia debe de estar sumergida en este pensamiento, que esté escondida en Cristo. Entonces, así es donde la iglesia va a tener éxito. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Texto que ya lo decía en el 1. Entonces, que experimentemos el llamado de Dios y lo atendamos. Que no lo dejemos para cuando querramos, no, que ahí dejarlo velar, no. Sino que ese sueño que Dios nos lleva a vivir, lo disfrutemos. Cada uno de nosotros, que fluya el mover de Dios en nuestra vida cuando dice bautízate, entrégate, da todo, aunque los demás no lo hagan. Si tú ves que los demás retienen esa acción del Espíritu Santo en su vida, tú no lo hagas, no dejes que eso pase. No, o sea, como estos animalitos, los corzos, las siervas, que libremente fluye la vida en felicidad en ellos, así. No dejes que nadie te despierte del sueño de vivir una vida gloriosa. Ni contristemos el Espíritu Santo. Muchas iglesias contristan el Espíritu Santo, todo hacía tiempo. Ya, ahora vamos a empezar, 5 minutos. Vamos a dirigir el culto, 15 minutos. Que alguien cante una alabanza, 5 minutos. La ofrenda, 5 minutos. La predicación, 40 minutos y se acabó. No hay un mover de Dios. ¿Por qué? Si el culto es un sueño maravilloso donde la atmósfera del Espíritu Santo está, no lo despiertes. Deja que fluya el mover de Dios. Y este consejo yo se lo doy a los pastores que tenemos a cargo la responsabilidad de las iglesias, que a veces somos muy metódicos. Todo el plan es humano. No hay nada de mover del Espíritu Santo. Todo lo queremos manejar como una empresa. No es así. Aquí dice la palabra de Dios: no despertéis ni hagas velar el amor hasta que quiera. Déjalo que fluya. Porque la iglesia es de Dios. Nosotros no somos los dueños. Debemos volver a esa iglesia con ese mover de Dios. La voz de mi amado, he aquí él viene. O sea, imagínate la iglesia diciendo esto. Día a día, semana tras semana, estamos oyendo la voz del amado. Él viene. Él va a venir por la iglesia. La iglesia no está soltera ni está viuda. La iglesia está esperando a su amado. Viene. Y luego cuando dice saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, nos está diciendo nada lo va a detener. A Jesucristo nada lo va a detener para venir por su iglesia. Él viene por ella. Nadie lo va a parar. Por eso la iglesia debe de seguir escuchando la voz de su amado. Porque la iglesia que deja de escuchar a Dios, entonces deja de esperarlo. Y ya nomás actúa por actuar. La iglesia debe escuchar la voz del amado porque Él viene y trae una recompensa poderosa y nadie lo va a detener, ni los montes, ni los ejércitos, ni los reyes, ni los encumbrados, ni las cantidades de maldad, ni las huestes, nada. Él va a venir por su iglesia. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. O sea, en cierta forma lo vemos, pero sabemos que Él nos ve, que Él nos vigila. Como un velo pareciera, donde no lo distinguimos, como era el Antiguo Testamento y luego viene el Nuevo y lo descubre. O sea, pero Él ahí está. Por fe creemos que nos está viendo, que camina con nosotros. Como si nos mirara por una ventana por mientras. Así es Él. Curioseando con su iglesia maravillosa, cerca. Está tras nuestra pared. Está tras esa barrera que humanamente no la podemos traspasar, pero Él ahí está mirando por las ventanas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué iglesia somos? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Qué lugar tiene Él en nuestra congregación? ¿Qué lugar tiene su palabra? Entonces, nuestra fe está activada, pero en algún momento ya no mirará entre celosías, sino que Él va a estar con nosotros para siempre y lo miraremos claramente. Tan claramente que ya no vamos a necesitar la luz del sol. Mi amado me habló y me dijo: levántate
oh amiga mía, hermosa mía. Y ven, oh, esta palabra, subráyala. Capítulo 2, verso 10, Cantares. Mi amado me habló y me dijo, la iglesia debe escuchar la voz de Dios. Levántate, sube, ven para arriba, porque tú eres la que caminó de mi mano, eres mi amiga. Y aparte eres hermosa, y aparte eres mía. Ven, una orden. Eso va a vivir la iglesia. Cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo, los que fuimos fieles y los que estén vivos, van a oír la voz de Dios que le va a decir, levántate, pero va a levantar a su amiga. No va a levantar a la iglesia que no fue su amiga. ¿Cuál es la iglesia que no es amiga de Dios? La que no puso íntegramente su palabra como fundamento. Analiza si tu iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios, no porque te lo digan, sino porque tú ves que lo que dice la Biblia se practica. Esa es la iglesia obediente. Entonces la obediencia la hace hermosa y dice, por ser obediente eres mía, no por ser iglesia, por ser obediente. Y luego le dice, ven. Entonces recibiremos al Señor en el aire, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién le habla a la iglesia? Dios. Entonces, va a ser un levántate, puede ser momentáneo de que levántate de donde estás, levántate de que lo has hecho mal, levántate de que te has desviado, pero también va a ser un levántate eterno, levántate para estar conmigo. ¿A quién? A su compañera favorita. ¿Quién es la compañera favorita de Dios ahorita? La iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es la que tú digas o yo diga, es la que Él dice. Entonces eso lo vemos por medio de su palabra. Levántate porque ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. O sea, va a llegar un momento en que Dios le va a decir a la iglesia, ya se acabó mi distancia, ya se acabó el sufrimiento, ya se acabó lo que has pasado, ya se acabaron los malos momentos. Eso ya cambió. Ahora yo estoy contigo. El sol de justicia, la primavera, el Señor, el Rey de los Reyes. Lo otro ya es historia, ya se acabó. Por eso vale la pena esforzarnos en la iglesia, amar la iglesia, porque todo lo que se vive, malo o negativo, se va a acabar. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se oye la voz de la tórtola. O sea, estamos esperando la venida del Señor, porque va a ser ese vivir en el paraíso, va a ser ese vivir en el jardín del Edén, ese verdadero gozo que imaginamos siempre, lo que el apóstol Pablo dijo que ni siquiera nos lo podíamos imaginar y que Dios le permitió ver, ese campo lleno de flores maravilloso, de cantar, de danzar, en donde en nuestro país, donde Él es el rey, y la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, bien, porque estoy preparado para ti. Dice la Biblia que el Señor se fue a prepararnos morada en el cielo, una morada no hecha de manos humanas. Él tiene preparada para nosotros. Falta solo que diga, levántate y ven. Entonces la iglesia, mientras el Señor no ha venido, pues disfrutamos de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que hay en la iglesia. Pero tenemos una promesa sublime. Cuando Él diga, levántate. Oh, pero que el Señor no viene, que así dicen desde que me acuerdo. Él dirá, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. O sea, que Él sabe lo que vive la iglesia. Él está enterado de todo lo que le hacen a la iglesia, de cómo a veces la iglesia se esconde, de cómo la iglesia sufre, cómo la iglesia llora. Él sabe. Pero luego le va a decir, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Imagínense. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores de poder mostrarle a Él una iglesia que lo vea cara a cara. No es solamente, voy a hacer un culto, ya ando creciendo, y ahí vamos poco. No, 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 no. No, no. Si un pastor piensa eso, está lejísimo de lo que es el verdadero compromiso. Cuando el Señor nos diga, muéstrame tu rostro, o sea, el de tu iglesia. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya.
La voz de la iglesia no debe de ser dulce a la gente, debe de ser dulce a Dios. Y nosotros le endulzamos la palabra muchas veces a la gente, pero se la debemos de endulzar a Dios. Entonces, cuando Dios entiende que se ha predicado su evangelio, entonces dice, qué hermoso aspecto tienes, porque has llevado a la iglesia a la santidad. ¿Cómo mirará el Señor nuestra iglesia? ¿Con un hermoso aspecto o no? Porque a lo mejor me preocupé de pintarla y de bonitas bancas. Ese es el aspecto. Pero lo espiritual y lo santo no es eso. Entonces la iglesia va a salir de este mundo terrible y se va a unir a su amado. Va a salir de los momentos difíciles, duros, y va a estar en compañía de su amado, su amada iglesia. ¿Por qué le dice paloma? Aquí en el verso dice paloma mía, porque acuérdense esa característica que han tenido y fama las palomas de mensajeras. ¿Por qué le dice paloma a la iglesia? Porque la iglesia es su mensajera. Si la iglesia da el mensaje de Cristo, es su paloma. Si da su mensaje. Esa palabra que ha compartido. Entonces va a salir de los agujeros y va a volar alto. Hay quien dice, ay, la iglesilla ahí la dejamos nomás ser. No, va a volar alto. Ya no se va a esconder de nadie ni de nada. Se va a mostrar tal cual, sin mancha y sin arruga. Y el mundo va a lamentarse no haber sido parte de ella. Se va a lamentar no haberla aprovechado, no haberla disfrutado. El mundo se va a lamentar. Entonces, le habla a la iglesia el Señor y dice, por lo pronto cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces la iglesia tiene que tener discernimiento para todo aquello que la quiere afectar, por pequeñas que sean las cosas. No necesitas que lleguen cosas graves. El mundo se mete poco a poco. Entonces como iglesia yo debo de cazar esas zorras pequeñas que quieren perder mi relación con Dios, mi comunión, mi salvación. Son pequeñas, pero terminan destruyendo viñas, familias, matrimonios, clanes, generaciones. Echan a perder todo. Esas pequeñas cosas que hay en el mundo. Mi amado es mío y yo suya. Esta debe de ser una frase lapidaria. La iglesia debe decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío. No hay de otra. Aquí no hay otro Dios, aquí no hay otras modas, aquí no hay otras tendencias, no hay otros libros. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Entonces, la iglesia es de Dios. Él es el pastor de los pastores. Él es el que nos lleva a aguas de reposo, conforta nuestra alma, como dice el Salmo, Él nos pastoreará y Él pondrá a nuestros enemigos en nuestros pies, aderezará mesa delante de nosotros. O sea, Él es de nuestra iglesia, Él es el dueño y nosotros le pertenecemos a Él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que nos den ganas? Dice el verso 17 y cierro con esto. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Está hablando de eternidad. O sea, para siempre. Vuélvete, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Betel. Por siempre. La iglesia y Cristo va a estar en pareja. No hay que desaprovechar el tiempo. Desde el día hasta el anochecer hay que darle la gloria a Dios. El disfrute de Dios. Hasta que venga lo perfecto, lo pleno. Y es que estemos con Él. Pero mientras no hay descanso. Entonces el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Espero que este comentario sea de bendición para tu vida. Ánimo, andamos con todo. Cantares.